¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren y ocultarse en un pueblo de mala muerte? ¿Quiere recomenzar su vida o pretende acabar con ella? Así se introduce la nueva obra de Rosa Montero, La buena suerte. Los alumnos de segundo de bachillerato de la asignatura de Medios de Comunicación y Textos hemos leído la novela y vamos a dar nuestra opinión sobre el libro en este vídeo, además de varias preguntas que le queremos hacer a la autora. Hola, soy Nacho Alcántara. El libro me ha parecido una historia interesante, llena de misterio que engaña al lector y mantiene el suspense y la intriga mientras revela todos sus secretos. ¿Te basaste en alguna otra obra para definir el argumento de la novela? Me ha encantado el libro porque es entretenido y tiene algunos momentos divertidos. Lo que más me ha interesado y me ha llamado la atención es la valentía de Pablo al abandonar su antigua vida por querer construir una vida nueva, dejando atrás el pasado. Además me llama mucho la atención el positivismo de Raluca, porque a pesar de su dura infancia y de sus malos recuerdos, ella se siente afortunada por estar rodeada de gente que la quiere. Se siente afortunada por detalles simples, por lo que podemos ver el valor que le da Raluca a la vida. A mí, personalmente, me ha gustado mucho cómo se describen los paisajes y cómo narra la historia desde varios personajes tan dinámicos y con puntos de vista tan diferentes. Actitudes muy dinámicas como por ejemplo Raluca, o personajes muy negativos o manipuladores como por ejemplo el casero. Y me gustaría preguntar si durante la producción de la novela había más o menos personajes, más o menos narradores, y cómo se inspiró para hacerlo de esta manera. Si en otros libros o surgió solo, etc. Muchas gracias. El libro me ha parecido muy entretenido, ya que se ve claramente todo tipo de escenas, como policíacas, dramáticas, divertidas, etc., que mantienen al lector en una constante intriga. En cuanto a Pablo, que es el protagonista, me parece uno de los mejores personajes de esta novela, ya que demuestra su valentía, dejando su vida anterior y decidido a bajarse de un tren y a empezar una vida nueva, con todo el miedo que eso conlleva. Por ello me ha gustado tanto esta novela. El libro me ha gustado mucho porque trata temas actuales, como los jóvenes metidos en la droga, en la delincuencia, también cómo afecta esto a sus familias. Lo más interesante para mí es que es una obra dramática, donde hay amor, muerte, mentira y es algo que acaba enganchando al público joven. Además, Pablo, al contar distintas versiones sobre su pasado y su hijo, crea intriga al lector sobre saber qué pasó. Hola, mi nombre es Javier Marín y al haberme leído La buena suerte y Crónicas del desamor, me preguntaba cuál de los dos libros te ha transmitido más a la hora de escribirlo. Hola, mi nombre es Mario Calvo y mi opinión sobre el libro es la siguiente. A mi parecer es un libro que está bastante interesante, sobre todo la parte más final del mismo, cuando ya se pone solución a todos los problemas que se plantean a lo largo de la novela. Y me gusta también mucho el desarrollo de los personajes a lo largo de la misma, sobre todo el de nuestro protagonista, que entra en una situación totalmente desconocida para él y todo termina de una manera, desde mi punto de vista, bastante feliz. Y me gusta mucho ver cómo evoluciona el personaje a lo largo del libro. También la trama más detectivesca del libro también me ha gustado. Me ha parecido que ha aportado mucho al argumento del mismo. Y en general pues me ha parecido un libro bastante entretenido, que yo recomendaría a cualquier persona que buscase un momento para relajarse y disfrutar con una historia. Me ha parecido un libro bastante interesante por cómo trata los problemas que le ocurren a los personajes. Sobre todo, me gustaría destacar la parte en la que Felipe, a pesar de toda su desgracia y su persistente idea de suicidarse a los 82 años, encuentra esperanza en Raluca, inalcanzable para él, pero un pilar fundamental en su vida. Mi pregunta para la autora es la siguiente. ¿Alguna vez ha pasado por una depresión que le haya hecho cambiar su visión del mundo? Lo que más me ha llamado la atención de esta novela ha sido una intervención de historias como el de la familia de los West,
comparándola con Ana Belén y su hija. Lo que me gustaría saber, mi pregunta es, ¿dónde y cómo obtuvo información sobre la historia de la familia? Gracias por su atención. Me ha parecido una absoluta maravilla el vídeo, ¿eh? Y qué bonitas imágenes, qué bonito montaje, esa imagen del tren, por ejemplo, desde arriba, todas. Me ha parecido un vídeo extraordinario. Me encantaría, por favor, si me lo podéis mandar después, os lo agradecería, ¿no? Así que muchas gracias por ese trabajazo. Los autores del vídeo están aquí presentes, así que hagan el favor de ir repitiéndotela. Las preguntas. Si tú quieres, tú ve iniciando contestando a las que tú hayas captado y luego se abre un turno de palabra, me vais pidiendo la palabra y la vamos dando y que ellos te repitan. Están aquí los autores que realmente han hecho un trabajo estupendo. Maravilloso, me gustaría saber cuánto han tardado porque es que me parece un trabajo, o sea, visualmente y todo, me parece como profesional, vamos, es precioso, muy bonito, muy bien montado, muy bonito, me ha gustado mucho. La verdad, muy bonito. Bueno, hay una que se puede empezar por ahí porque además habla de cómo se hace una novela, ¿no? Que dice que si al principio, me ha parecido entender, si al principio tenía más o menos personajes, más o menos narradores y cómo ha ido evolucionando y tal. Bueno, os voy a contar cómo surgen las novelas, ¿no? Las novelas, en realidad, siempre digo que tú nunca escoges las novelas, tú nunca escoges las historias que cuentas, sino que las historias te escogen a ti. En realidad, una novela es como un sueño que sueñas con los ojos abiertos, ¿eh? Un sueño diurno, pero aparece una imagen de repente en tu cabeza que no sabes de dónde sale y que aparece en tu cabeza de la misma manera, con la misma autonomía con que los sueños aparecen por la noche, los sueños del durmiente, ¿no? De cuando dormimos. Entonces, de repente no sabes de dónde sale esa imagen, ¿no? Y en realidad los expertos dicen que los novelistas somos gente que no hemos acabado de madurar, ¿no? Porque tenemos una cabeza loca que va imaginando cosas como los niños. Recordaréis que de niños, ¿verdad? Pues tú vas por la calle, ves pasar un perro y te parece que te dices, es un dragón y te cuentas historias, ¿no? Llega un momento cuando vas creciendo en que eso pues se olvida para la mayor parte de la gente y se deja atrás. Pero los novelistas que no hemos acabado de madurar, seguimos con ese juego de la imaginación. Entonces, en realidad, todos los días mi cabeza se inventan miles de cosas que no van a ningún lado, que no terminan en una novela, ni en un cuento, ni en nada, que atraviesan tu cabeza como un cometa, ¿no? Pero de repente, de cuando en cuando, una de esas cosas que aparecen, como os digo, salida de no se sabe dónde, de repente te emociona tanto, te turba tanto, te interesa tanto, que quieres seguir sabiendo de eso. Y además te emociona tanto que no te cabe en la cabeza, no te cabe en el pecho y te dices, yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo y ahí es cuando nace una novela. Pero en realidad tú al principio no sabes nada más que esa imagen. Luego os voy a contar cómo ha nacido en concreto esta, ¿no? No sabes nada más que esa imagen. Entonces, lo siguiente que sabes, esa imagen que ves, solamente una escena, que es solamente una escena. Lo siguiente que sabes es cómo suena esa novela, es decir, ¿cómo va a ser la voz narrativa? Que es lo que me preguntabais, ¿no? Si va a haber solo un narrador, va a haber varios narradores, va a haber varias voces. No solamente la voz narrativa en concreto, sino cómo va a sonar la novela. Si va a ser una novela con diálogos o sin diálogos. Si va a estar contada en presente o en pasado o en futuro. Incluso hay novelas contadas en futuro. Si va a ser incluso un libro grande o un libro pequeño. Si va a tener mucho punto y aparte o va a tener párrafos larguísimos. El ritmo, cómo suena, es como un sonido, todavía no sabes lo que vas a contar y ya tienes, es como mágico, porque claro, como todo nace del inconsciente, las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, el inconsciente sabe mucho más que tú, es mucho más sabio que tú, ¿no? Entonces sabe cosas que tú ignoras, ¿no? Entonces hay como esa intuición del inconsciente que es el que te va como poniendo luces en el camino de lo que vas a escribir. Ese inconsciente no es una sabiduría infusa. Tú no naces con un inconsciente que lo sabe todo. El inconsciente se va criando y va engordando gracias a lo que estudias, gracias a lo que aprendes sin saber que lo aprendes, gracias a lo que lees, gracias a lo que comentas. Todo eso va llenando y cargando tu inconsciente. Aunque tú no lo recuerdes, ahí abajo está. Y ese inconsciente es una sabiduría y una experiencia de todo lo que has ido aprendiendo y has ido viviendo en tu vida. Entonces, como os digo, lo segundo que sabes es cómo va a sonar esa novela, ¿no?
Y en mi caso, esto es mi manera, como porque cada maestrillo tiene su librillo, cada escritor lo hace de una manera. Mi manera es esta. Y lo tercero que se me ocurre, y todavía no sé nada de la novela, lo tercero que se me ocurre es el final de la novela, lo cual es alucinante, porque todavía no sé qué va a ser la novela y tengo la intuición del final. Así que de alguna manera escribir la novela es conseguir llegar a ese final sensatamente, sin que sea absurdo, que sea de verdad que llegue ahí. Entonces, os voy a contar cómo se me ocurrió este libro. Este libro es gracioso porque yo iba exactamente igual que mi personaje, exactamente igual que Pablo. Yo iba en el AVE de Madrid a Málaga porque iba a dar una charla en un club de lectura en Alaurina el Grande, que es un pueblo cercano a Málaga, ¿no? Entonces iba escribiendo, iba en el AVE escribiendo en mi ordenador portátil, ¿verdad?, algún artículo o lo que fuere, y de repente el tren se paró, no en una estación, sino entre estaciones. Hizo una parada, no sé, técnica, lo que fuere, se quedó parado entre estaciones. Y yo levanté la cabeza, igual que Pablo, y vi lo que Pablo vio. Es decir, vi un paisaje urbano industrial, horroroso, horroroso, completamente desolado, destruido, medio abandonado, un pueblo industrial hecho polvo y 3 vías, 3 juegos de vías, y pegado justo a la última en un balconcito de un edificio, que seguramente el segundo piso de ese edificio, pegado de un edificio de estos horrendos, paupérrimos, de ladrillo todo ulcerado y roto, el balconcito pues de hierro oxidado, con una bombona de butano reventada, con la carpintería de aluminio que no cerraba, el horror. El pueblo más feo y el piso más feo del universo, ¿no? Y había un cartelito, como en la novela, un cartel de cartón, escrito a mano, que ponía "se vende" y un teléfono, ¿no? Y lo primero que pensé fue, pobrecito o pobrecita quien esté vendiendo esto, porque no lo va a vender en la vida. Si lo ha puesto a la venta es que necesitará el dinero, pero no lo va a poder vender en la puñetera vida porque hay horrendo y pegado a las vías. Yo digo, imposible, ¿no?, que lo venda. Me conmovió, me dio pena. E inmediatamente, como os digo, esta cabeza rayada que tenemos los novelistas, pues se me ocurrió, la imaginación se puso a caminar sola y pensé, ¿y si? Porque todas estas cosas que se te ocurren empiezan por un ¿y si? ¿Y si de repente hubiera una persona que está aquí sentada como yo en este tren, que levanta la cabeza, que ve esto, que se baja en la siguiente estación, que vuelve, que se compra ese piso y se encierra y no llega nunca a destino y se queda ahí encerrado? Bueno, eso me emocionó, me puso, hacían esa idea. Yo no sabía por qué lo hacía, por qué iba a hacer esa cosa tan absurda una persona. Y no sabía quién era esa persona, no sabía siquiera si era hombre o mujer. Todavía no sabía si era hombre o mujer. Pero me puso emocionadísima. Entonces, cuando llegué al club de lectura de Alaurina el Grande, estaba tan emocionada que les dije, ¿me ha pasado esto? Y estoy súper emocionada, me encanta la idea, me tiene fascinada y estoy segura de que va a ser el comienzo de una novela. Y eso fue el 29 de abril del año 2017. Así que yo tardé 3 años en saber qué pasaba. Lo que vosotros lo leéis en 2 o 3 días, ¿no? Pues yo tardé 3 años en hacer el mismo camino que hacéis vosotros al leer el libro para saber qué pasa, ¿no? Y como os digo, lo primero que hice fue fijarme en el personaje y primero puse una mujer, ¿no? Entonces, primero te fijas y sigues mirando a ver qué más ves y a ver qué más sabes, ¿no? Puse una mujer. Porque la inmensa mayoría de todos los escritores, los novelistas, solemos poner la mayoría de nuestros protagonistas de nuestro propio sexo, los hombres hombres y las mujeres mujeres, aunque haces incursiones al otro sexo, que no es nada difícil, ¿eh? Escribir una novela es un viaje al otro siempre, sea hombre o mujer, siempre es un viaje al otro, ¿no? Yo tengo 16 novelas y tengo 3 protagonistas absolutos hombres y un coprotagonista, ¿no? O sea, y en otra novela es coprotagonista. Bueno, entonces, primero pensé en una mujer, pero no me cuadraba, no me resultaba, no lo veía, había algo que chirriaba, porque un acto tan cerrado en la acción, ¿no?, tan limitado a la acción, tan sin palabras, tan mudo, tan encerrado en sí mismo, ¿no?,
tan aislado de los demás. Las mujeres somos como más en general. Estos son generalizaciones y siempre, como toda generalización, pues, por supuesto, pues tiene miles de excepciones, pero en general las mujeres somos más verbosas, más dadas, ¿verdad?, a comunicarnos, a explicar, a llamar, a decir que estamos mal. Me voy a bajar, llamaría a ella antes por teléfono, yo qué sé. Me pareció que no me funcionaba bien en la cabeza. Entonces volví a imaginarlo con un hombre y con un hombre se quedó, porque con un hombre funcionó. Y a partir de ahí, pues empiezas, como digo, inmediatamente supe cómo sonaba la novela, es decir, supe que iba a ser una novela como con esa especie como de rapidez, una novela que sí iba a tener que... supe, el narrador es un narrador muy poco común, porque no es un narrador, primero hay varios, ¿no? Luego están también la narración en primera persona interior de Benito y la de Raluca, ¿no? Sabía que iba a haber más voces, pero sobre todo el narrador es muy poco común, porque no es lo que se llaman, como lo sabréis, el narrador omnisciente, ¿no?, en tercera persona, habitual, que lo sabe todo, sino que empieza siendo un narrador que no sabe nada y que es como si estuviera sentado contigo al lado del tren. Y que dice, oye, fíjate qué tipo tan raro, no sabe nada de ese tipo, ese narrador tampoco. Qué tipo tan raro, ¿no? Qué curioso, mira cómo es, además tiene una uña negra y además tiene una parte, te obliga a fijarte en ese tipo, como si estuviera a tu lado, te obliga a ver todo lo que no sabemos de él, te obliga a entrar en curiosidad para saber, por eso te atrapa, ¿no? Entonces, ese narrador va evolucionando y termina metido dentro del personaje completamente, ¿no? Y de los otros personajes también, o sea que entonces es un narrador poco habitual. Y luego también pues la novela yo sabía que iba a ser como, es como un juego, como un artefacto de relojería, ¿no? Porque todos los datos que se dan están absolutamente medidos, por eso me pone nerviosísima cuando en una crítica o lo que sea, o en un, a lo mejor, artículo o en algo de internet, que quieren ser súper maja gente y que les ha encantado la novela y que dicen algo bonito, pero la destripan y empiezan a hablar de la... Porque si cuentan cosas de la novela, es que cada cosa está medida, cada conocimiento va como milimétricamente, ¿no? Es como un cubo de Rubik, ¿no? Que tienes que ir dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta ver el dibujo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el personaje sea arquitecto no se sabe hasta el 5º capítulo. Y tiene sentido, porque tiene sentido que sea arquitecto y que se baje en ese pueblo horrendo, en ese piso espantoso. Un arquitecto súper esteta, que le encanta además la arquitectura, la belleza, y se queda a vivir en el piso más feo del universo. Tendrá algo que ver con eso, ¿no? Para mí se está castigando, evidentemente. Para mí se está castigando. Entonces, cada dato de información es un dato relevante y va completamente siendo dosificado a lo largo de la novela, ¿no? Así que, bueno, esa para esa pregunta. Entonces, si queréis, ya seguimos con las demás. A ver, venga, que sé que estáis deseando preguntar, no perdamos tiempo. ¿Alguien que levante la mano? A ver. Hay otra pregunta que ¿Perdón? ¿Hay alguien que ha hablado? Sí, he hablado yo, pero no sé si dar preferencia primero a los alumnos que a las alumnas que expongan ellas sus dudas, sus inquietudes, sus reflexiones. Hay otras preguntas que también he visto de las que me habéis dicho que creo que he entendido que puedo seguir, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que no es una pregunta, pero que es una reflexión que oí muy mal, que me parece muy bonita, muy favorable y tal, pero que hablaba de algo que me resultó curioso y decía, si no lo he oído mal, creo que Petra, si te bajas tu micrófono se va a oír mejor, sí, eso. Decía que Pablo que le había gustado la valentía que tenía Pablo, porque la valentía de dejar su vida para comenzar otra. Fíjate, que me encanta, porque cada libro es lo que el lector lee. Leer es algo muy activo y tú completas el libro que lees, ¿no? Pero para mí Pablo es todo lo contrario que un valiente. De hecho, es un cobarde tremendo desde mi punto de vista. Y él lo dice en toda la novela, se dice eso.
su antigua amante y colega del arquitecta le dice, eres un cobarde. Él mismo se dice, soy un cobarde. Es un maldito cobarde. Y cuando se baja del tren, no se baja porque lo decida. No lo decide. Para mí es como si la vida le pega una patada y le echa del tren. Es decir, es un hombre que está tan destruido, está con una crisis tan gigantesca, tan enorme, el rayo este de la desgracia que le ha caído encima es tan grande, no lo puede digerir, no lo puede aceptar, se odia a sí mismo, está aterrado por lo que le está pasando, no sabe ni quién es ni por dónde coger esa situación. Entonces, cuando se baja del tren se está bajando de la vida, porque no puede seguir viviendo de alguna manera, no puede más con su vida, es un acto. Y de hecho, si os acordáis, al final de la novela, él dice, cuando está hablando, le dice, pero ¿por qué te bajaste y tal? Dice, en realidad no sé por qué me bajé. Fue un acto reflejo como quien aparta el brazo de una llama. Como quien aparta el brazo de una llama. Le estaba quemando la vida y se bajó. Se bajó y se quedó hasta sin palabras. Por eso, además, cuando empieza a hablar, empieza a mentir. Es que empieza a dar vueltas alrededor de su vida hasta que llega a poder decir lo que le pasa, porque las desgracias, cuando son verdaderas, lo primero que nos quitan es la palabra. No podemos ni siquiera... Os habrá pasado probablemente, porque por desgracia el sufrimiento a veces viene desde muy jóvenes, ¿no? La infancia es un tiempo difícil y la adolescencia no digamos, ¿no? O sea que es muy probable que hayáis pasado por momentos muy duros y si son de verdad duros, habréis visto que no se puede hablar de ellos. Y eso es lo terrible, que no puedes ni siquiera hablarlo, que no puedes ni siquiera comunicarlo, ni siquiera a tus amigos. Y es terrible porque ese silencio te aplasta y te deshace. Entonces, eso es lo que le pasa a mi personaje, ¿no? Que está destruido y tiene que volver a construirse desde cero. Tiene que volver a recuperarse entero, a recuperar no su vida, esa está pasada y bien pasada está porque ha sido una catástrofe, a recuperar una vida. Y gracias a Raluca es capaz de reconstruirse una vida. Porque además creo en ello, creo que los seres humanos somos capaces de reconstruirnos una y otra vez. La capacidad de supervivencia que tenemos los seres humanos es brutal. Somos bichos tenaces, tan tenaces, somos más resistentes que las garrapatas, vamos. Entonces, esta capacidad de supervivencia y de resistencia y de volver a ponernos en pie cuando parece que está todo acabado y destruido, es lo que nos ha hecho tan exitosos como especie y lo que nos ha hecho convertirnos en un virus, ¿no? Para el planeta, verdaderamente, ¿no? Entonces... No, que ya hay preguntas cuando tú quieras. No, ya está, dale. Venga, Isabel Borreguero era la primera. Hola Rosa, yo tengo una pregunta. Es que si te sientes identificada con algún personaje de la historia, alguno en particular. Muy buena pregunta. Pues mira, Isabel, la verdad es que primero al escribir una novela te tienes que sentir dentro de todos los personajes, porque si no, esos personajes no tendrían vida, ¿sabes? Como he dicho antes, escribir una novela es viajar al otro, viajar a los otros, que eso es lo que me fascina. Por eso a mí no me gusta escribir novelas autobiográficas. Lo que es maravilloso de ser novelista es poder hacer ese viaje, cuanto más lejos, mejor, ¿no? Entonces, yo me he sentido dentro de todos ellos, dentro del imbécil de Benito también y del miserable de Benito también, porque si no, insisto, no te lo crees, es que no tienen vida. De hecho, muchas veces, fijaos qué cosa tan curiosa, fíjate Isabel, siempre lo digo cuando doy clases, ¿no? de escritura creativa, cuando terminas una escena en donde participa el protagonista y varios personajes y tal, normalmente una novela se va escribiendo al rebufo del protagonista o de la protagonista, pero siempre cuando terminas una escena con varios personajes, siempre digo que hay que volver a revisar toda la escena desde la cabeza de cada uno de los personajes, porque muchas veces hay un personaje secundario que cuando te metes dentro de él, revisas la escena y el personaje secundario te dice, yo eso no lo hago, qué tontería, porque ese no soy yo. Y entonces tienes que cambiar la escena, ¿sabes? Porque el personaje pues resulta que te dice que no. Entonces, dicho todo esto, hay unos de los que te sientes más cerca y otros más lejos, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo, me siento, fíjate que quizá del personaje que me siento más cerca es de Felipe el Viejo. Porque tiene muchas cosas en las que coincido, ¿no? Que le he puesto cosas que son mis ideas.
Cuando él dice que a estas alturas creo que la humanidad se divide en buenas y malas personas, yo eso lo creo a pies juntillas. Todo ese parlamento que dice Felipe podría ser mío, es lo que yo digo. O cuando cuenta lo que cuenta esto, que decidió suicidarse, ¿no? A los 80 y tantos años y tal, un suicidio hijo del amor por la vida, no un suicidio hijo de la muerte, sino hijo del amor por la vida. Es un tío al que le gusta tanto la vida que la quiere vivir íntegramente, entonces decide suicidar. Pues yo eso me parece un gran proyecto. Yo también siento eso, pero me parece un gran proyecto, la verdad. Pero creo que me va a pasar exactamente igual que a él. O sea, que es un vitalista y llegó y dijo, bueno, y cuando llegó el año, pues un día no me suicidé porque estaba resfriado, otro día porque estaba cansado. A mí me va a pasar igual y ya se resignó, ¿no? A envejecer hasta ser Matusalén, ¿no? Pues yo creo también, así que me siento muy cerca de Felipe en muchas cosas, la verdad. Muchas gracias, Rosa. Ángela Torres quería hablar. Hola. Hola, Ángela, ¿qué tal? Bien, mi pregunta es que si alguna vez pensaste en un desenlace diferente al que tiene realmente la historia. También muy buena pregunta. Pues no, fíjate, porque como os he dicho antes, lo que pasa es que tengo que... no lo he dejado sin explicar, pero como os he dicho antes, siempre se me ocurre el final de la novela al principio. Entonces, yo sabía, hombre, no sabía, tienes un barronto, yo sabía que yo no sabía todavía, fijaos que solo sabía de un señor, bueno, al principio no sabía si era hombre o mujer, pero bueno, luego sale que era un señor que se bajaba, no sabíamos por qué en ese pueblo de mierda, ¿no? Y luego sabía lo de la estructura y cómo iba a sonar la novela, y luego lo que supe es que este tipo que salía ahí, no sabía por qué, pero desde luego si se bajaba era porque estaba fatal, eso está claro, o sea, estaba fatal para bajarse ahí, no sabía yo por qué, pues que al final iba a conseguir recuperarse de eso que le hubiera pasado y que iba a conseguir encontrar un amor con alguien, ¿no? Y recomenzar una vida. E incluso me lo imaginé en un sitio alto mirando el mundo, que es lo que sucede al final, es una azotea, ¿no? Así que me lo imaginé en un sitio alto mirando el mundo con serenidad y empezando una vida y con un amor. Así que es lo que luego los detalles ya sí que van saliendo, ¿no? Pero el final es el final. O sea que... Muy bien, mira, Ainhoa Sánchez también quería hacerte una pregunta. Hola. Hola. Yo te quería preguntar que cuál era así el mensaje o la moraleja que quieres transmitir con el libro. Pues mira, Ainhoa, es que las novelas no las escribes para enseñar nada, las escribes para aprender. Es un camino de conocimiento. Tú escribes para intentar poner un poco de luz a tus sombras, a tus angustias, a tus miedos, a tus penas, a tus dolores, ¿sabes? O sea, los escritores siempre escribimos sobre los mismos temas, que son nuestras obsesiones, y en realidad escribes para intentar colocar eso. Yo escribo para perder el miedo a la muerte, escribo para intentar tener más serenidad ante la vida, escribo para, ¿sabes? O sea, son cosas que quiero conquistar, cosas que quiero aprender, poner un poco de luz en las sombras de lo que somos los humanos. Así que no, mensaje ninguno, no he querido tener ningún mensaje, pero sí que la novela me ha dado, a mí, a la hora de escribir, me ha dado serenidad y me ha dado paz. Entonces, yo espero que vosotros lo sentáis también al leerla. Me ha dado serenidad y me ha dado paz, que es lo que buscaba. En este mundo de zozobra, ¿no? En esta vida de zozobra buscas tener un poco más de serenidad, tener un poco más de paz, tener un poco menos de miedo. Bueno, pues entonces yo lo he conseguido. Para mí, escribir esta novela me ha ayudado en eso. Espero que para vosotros también. Pues yo hablo por lo que hemos comentado, indudablemente, aunque tú no lo hayas pretendido, a nosotros sí que nos han llegado muchas reflexiones, nos ha hecho reflexionar y sí que nos han llegado muchas ideas. Pero ahora le dejo la palabra a Iván Torrico, que te quiere hacer una pregunta. Bueno, no sé si me escucha bien. Muy bien. Buenas tardes. Hola. Y lo primero, me ha gustado mucho el libro, me ha parecido muy interesante. Muy bien. Y la duda que tenía es que, a pesar de que los protagonistas y la mayoría de personajes han pasado muchas cosas malas en su vida, el título de la novela se llama La buena suerte. ¿Qué es para usted la buena suerte? ¿Qué es la buena y la mala suerte?
Fenomenal. Bueno, pues fijaos que la novela se llamaba antes de otra manera. La novela se llamaba al principio El silencio, que se refiere a ese silencio de lo doméstico que a veces oculta monstruos, ¿no? Terroríficos. Que ese es otro aprendizaje, por cierto, Petra, que luego después de contestar a Iván, voy a hablar de eso, ¿no? Del silencio de los monstruos terroríficos. Entonces, de repente hubo un momento, porque yo me paso, que esa es otra manera en que yo escribo las novelas, ya digo que cada escritor pues lo hace de otro modo. Yo primero, después de que se me ocurra ese huevecillo y tal, tomo notas en cuadernitos y la novela va creciendo en la cabeza y en notas que tomo en cuadernitos durante un año o algo así. Y cuando termina esa parte, pues empiezo a hacer también cuadros de la novela, organigramas de la novela en grandes cartulinas de colores y hago combinaciones de los capítulos como si fueran rompecabezas, ¿no? Y voy cambiando las combinaciones. Y cuando ya sé que va a tener 56 capítulos y lo que va a pasar en cada capítulo, pues entonces me siento a escribir y me paso otro año escribiendo en el ordenador o año y pico. Y en ese trayecto vuelve a cambiar. En vez de 56 capítulos termina teniendo 60, un personaje pues no hace lo que yo había pensado sino otra cosa, cosas así, ¿no? O sea que es un bicho vivo la novela hasta el final, lo cual está muy bien porque es mucho más divertido. Entonces, al principio, mientras estaba desarrollándola en cuadernitos y tal, al principio se llamaba, como digo, El silencio, hasta que de repente, cuando llevaba 6 o 7 meses, pues Raluca, esta Raluca que era la coprotagonista desde el principio porque tenía un papel mucho más pequeño, en mi idea original empezó a crecer y se comió la novela. Se ha comido la novela. Yo creo que es el personaje que manda en la novela, aunque no es la protagonista, ¿no? Se la ha comido y ha salvado a todos los personajes de la novela, ¿no? Los salva y a mí también, ¿no? La escribir. Entonces esta Raluca con esta fuerza increíble que tiene, ¿no? Y esta capacidad, esta virtud de la alegría, ¿no? Que la alegría no es la felicidad, la alegría es esa virtud animal que hace que todas tus células bailen un zapateado de regocijo por el hecho de estar vivas, ¿no? Ella tiene esa fuerza, es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Pues entonces esta tía, que se comió la novela, de repente me imaginé, apareció en mi cabeza ese capítulo, que es un capítulo esencial en la novela, es lo que diría Vargas Llosa, el cráter del libro. Toda novela tiene un capítulo que es el cráter, que es donde está más o menos hacia el centro, pero no obligatoriamente en el centro, está un poco más allá del centro, que es donde se le ve el corazón a la novela, donde la novela da la vuelta, ¿no? Y en esta novela es ese capítulo en donde él recoge a la perra y va a casa de noche a casa de Raluca y luego se acuestan, ¿no? Y entonces estaba imaginando ese capítulo y tomando notas y de repente lo escuché en mi cabeza decir, porque los personajes te cuentan la novela, ¿eh? Los personajes te cuentan la novela, el autor maduro es el que se deja contar la novela por sus personajes. Entonces la escuché decir eso que dice, que es alucinante, ¿no? Y que tiene que ver con la buena suerte. Que dice, bueno, yo es que siempre he tenido muy buena suerte y menos mal, porque con la vida que me ha tocado, si no hubiera tenido buena suerte hubiera sido horrible. Y me pareció una frase tan maravillosa, dije, pero ¿cómo se puede ser tan genial, ¿no? O sea, para salvarte a ti misma la vida de ese modo, con esa visión tan positiva, ¿no? O sea, y ahí es cuando dije, se llama la buena suerte. Bueno, lo dijo ella. Es como si yo hubiera llevado el personaje y hubiera dicho que se va a llamar esto El silencio, ni de coña, se va a llamar la buena suerte. Entonces, yo no creo en la mala suerte, Iván, creo en la mala suerte, porque conozco personas, y yo creo que todos los conocemos, conozco personas que han hecho todo lo posible por merecer y por ganarse una vida buena, ¿no? Que han trabajado, que tienen talento, que son generosos, que lo hacen todo perfecto y que de repente un día salen a la calle, les atropella un coche y se quedan parapléjicos, yo qué sé. La mala suerte existe, ¿no? Pero la buena suerte, yo creo que casi todo lo que llamamos buena suerte en realidad es esfuerzo, y no solo esfuerzo, es esta habilidad que tiene Raluca. Es la capacidad, primero para remar hacia la buena suerte, desde luego, pero sobre todo es la capacidad para ver el mundo desde otra perspectiva y sobre todo, sobre todísimo, la capacidad de contarte la vida de otro modo. Porque los seres humanos somos sobre todo narración. Decía el filósofo estoico Epicteto
que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Así que contarte la vida de otro modo, tu propia vida, cada vida, la realidad se puede contar de 1000 maneras, como lo demuestra Raluca en el libro. Entonces, un mismo hecho de la realidad se puede contar de 1000 maneras. Entonces, aprender a contarte la vida de otra manera te cambia la vida y te puede salvar la vida. Y de hecho, por eso, como cambiar la narración es tan importante, por eso hay tantas terapias que se basan en cambiar la narración. Por ejemplo, el psicoanálisis clásico se basa simplemente en cambiar la narración de tu vida, punto. Simplemente en eso. Y se supone que cura, ¿no? O es terapéutico. Así que, pues Raluca en ese sentido es un ejemplo y allá es una enseñanza que nos da Raluca. Con lo que tú decías antes que haya enseñanzas, ¿no? Pero que son enseñanzas que yo no buscaba antes, que van saliendo, que te las van contando los personajes. De la misma manera que hay otra enseñanza también. Y era una cosa que me preguntaban antes, me parece, ¿no? Como los personajes, ¿no? Reales estos, como los West. Bueno, es que esta es una novela sobre el bien y el mal. Si me permitís que haga esta digresión, ¿no? Es una novela sobre el bien y el mal, pero es sobre el mal con mayúsculas, este mal absoluto que es aterrador, que no tiene sentido. No es Benito. Benito es un malo estúpido, pero que le vemos por avaricia, pues, le entendemos qué le pasa en esa cabeza de chorrito miserable, ¿no? Pero el mal absoluto que es Marcos, el mal absoluto, este nos vuelve locos. En la novela se dice que las religiones se inventaron para darle al mal, a ese mal un sentido para que no nos destruya, porque ese mal nos vuelve locos, nos destruye verdaderamente, ¿no? Entonces, es una novela sobre el bien y el mal. Y yo, para dar un ejemplo, porque no he visto un ejemplo mayor de ese mal absoluto, que esas familias, esos padres y esas madres que debiendo ser nido y consuelo, ¿verdad?, y refugio, pues de repente torturan, violan y matan a sus hijos. Y por desgracia, esto existe y existe, en más de una ocasión existe. Entonces, pensé que era importante, primero, que fueran hechos reales, que han sido recopilados de la prensa, han salido de la prensa. Pensé que era importante, porque si tú inventas eso en una novela, no nos lo creemos, aunque lo hayamos leído en prensa, nos horroriza tanto que no nos lo creemos. Pensé que era importante que fueran referencias reales de periódicos. Y pensé que, por supuesto, Pablo, que necesita entender el mal, que por ahora no es comprensible, no hay eso que está buscando Pablo, entender la razón del mal absoluto. No se ha encontrado, no lo hemos encontrado. Pero él lo necesita, eso es humano, lo necesitamos todos. Entonces él hace acopio de esas historias para intentar entenderlas, ¿no? Y otra cosa que dice la novela y que sí que es una enseñanza, pero que no es que la haya buscado, es que haya salido así. Cuando dice también Felipe que hay buenos y malos, ¿no? Efectivamente y tal, pues es que tienes que actuar como lo de la niña, ¿no? Lo de la niña, la hija de Ana Belén. Hay que actuar. No puedes estar en la parte del cobarde, ¿no? No puedes estar, aunque en esa actuación, como la vida no es blanca y negra, por desgracia, está llena de todos los matices del gris, aunque en esa actuación salgan también cosas malas, aunque tengas que apechugar con unas responsabilidades que son inquietantes, hay que actuar. No puedes dejar que ese mal esté rugiendo al otro lado de la pared de tu casa o de tu vida, sin actuar y sin intentar cambiar eso, ¿no? Esa es otra cosa que también cuenta la novela, efectivamente. Mira, Carmen María Arjona quiere preguntarte algo. Hola. No se te oye. Tienes que abrir el micrófono. Abajo, mira. Abajo tienes un micrófono y tienes que clicar en el micrófono de abajo, un dibujito de un micrófono abajo. En tu pantalla, en la parte de abajo. Tienes una cámara, un teléfono y un micrófono. Pincha en el micrófono. Nada, sigue sin... Mientras que lo busca, Olivia Repiso va a hacer otra pregunta. Es que tenemos varias para no perder ni un minuto. Olivia, cuando quiera. Y tú sigue intentándolo, Carmen. Ya. Hola Rosa. Hola, guapa. Mi pregunta era que ya sé que estamos hablando de este último libro que has escrito,
pero de todos los que tienes, ¿cuál crees tú que ha sido el que más has disfrutado escribiendo y por qué? Qué buena pregunta, Olivia, porque normalmente lo que la gente pregunta es cuál es el mejor para ti y tal, pero esa es una pregunta mucho mejor, la que tú has hecho, ¿cuál he disfrutado más? Pues fíjate que siempre digo que escribir novela es un trabajo, como somos los obreros de la literatura, y es un trabajo durísimo, te lo aseguro. Es muy largo, es muchísimas horas y durante la escritura de una novela muchas veces te desesperas. Es como picar piedra, muchas veces te desesperas, pero de verdad, porque de repente a lo mejor hay momentos súper asfixiantes, angustiosos, que no entiendes a los personajes, que te pierdes dentro de la historia y te puedes pasar 1 mes o 2 meses trabajando todos los días incómodamente, tirando todo lo que escribes cada día, porque no te sirven. Y sin embargo, crees que no es trabajar, pero sí es trabajar, porque es investigar caminos, aunque no sea el camino, es un trabajo que estás haciendo, ¿no? Pero es muy amargo, ¿eh? Puedes estar en momentos muy amargos. Normalmente yo siempre, en todo el trayecto de una novela, normalmente siempre hay un momento en donde creo que me he perdido, que estoy escribiendo una porquería y es un momento muy amargo, ¿no? En esta también lo ha habido, porque además es una novela muy compleja, complicada, y también he tenido algún momento amargo. Pero he tenido un par de libros, he tenido un libro que salió solo, un par de libros que salieron solos, que es como si hubieran estado escritos antes, que son curiosamente los 2 libros que son como medio ensayos, medio ficción, ¿no? La loca de la casa es uno y el otro La ridícula idea de no volver a verte. Bueno, estos 2 salieron, no tuve en ningún momento este desmayo, sentirme perdida, sino que fluyeron, es como si los escribí como si estuviera bailando con las palabras, fue un disfrute tremendo, ¿no? Escribirlos los 2, fue muy tremendamente disfruto. Y luego las 2 novelas anteriores a esta, pues la verdad es que las he escrito con mucho control sobre lo que estaba escribiendo, sin desesperación. Fueron menos fáciles, entre comillas, que estos 2 que te he dicho, pero que fue la última de Bruna Husky, Los tiempos del odio, y La carne. Y La carne también la escribí con bastante placer. Mira, ahora Nacho te quiere hacer una pregunta. Nacho es uno de los autores del vídeo. Sí, es el primero que no te he entendido la pregunta, Nacho. Sí, hola, buenas. Hola. Sí, que yo, pues yo he sido el que ha editado el vídeo, ¿no? Que lo habías preguntado antes por si alguien lo había dicho. Pues Gracias. Y que también le preguntaste que cuánto había durado el hacerlo. Y fue una tarde más o menos. Joder, qué tío eres. Gracias. Que la pregunta que hacía en el vídeo era que si te había inspirado en otra obra para escribir la novela. Pues no. En corto no. Pero vamos a ver, lo que pasa es que una novela es todo lo que uno es, ¿sabes? Son todas tus lecturas, son todas tus conversaciones, son todos tus sueños reales por las noches. Es tu estado físico, por ejemplo, es el tipo de si has nacido y crecido en un pueblo o nacido y crecido en una ciudad, es si eres miedoso o no, es si eres más guapo o más feo, todo eso influye en la manera en que miras el mundo, ¿sabes? O sea que una novela es todo lo que tú eres. Así que no, inspirado no, porque como te digo, son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos y los sueños parece que salen de la nada, como los sueños nocturnos. Pero incluso los sueños nocturnos, pues también están muchas veces teñidos por cosas que te han pasado durante el día, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. O sea que siempre todas, en cada uno de tus libros, seguro que están todas tus lecturas. Incluso te influyen no solo las cosas que te gustan, sino también los libros que detestas y que te parecen horribles, porque un autor malo te enseña lo que no quieres hacer también, ¿sabes? O sea que en ese sentido cada libro es un precipitado de todo lo que eres. Y enhorabuena por ver ese montaje. Laura Mata, cuando quiera. Hola. Hola. No te vemos, pero puedes hablar. ¿Se me escucha? Ahora sí, todo. Te vemos y te escuchamos. Dale. Hola. No sé si me escucha. Ah. Hola. Sí, se te escucha, sí. Ah, vale. Sí.
bueno, que es lo mejor que te has llevado sentimentalmente escribiendo la novela. ¿Qué? Perdón, repite, por favor. ¿Qué es lo mejor que te has llevado sentimentalmente escribiendo la novela? Pues mira, Laura, lo que he dicho un poco antes es esa... es una novela muy... de todas las novelas que he escrito, es mi novela más luminosa. Y eso que todas mis novelas son novelas de supervivientes. En realidad escribo una y otra vez sobre la capacidad de supervivencia del ser humano, y en ese sentido, aunque tratas cosas, en mis novelas se tratan cosas muy duras, como en esta, ¿no? Sale lo de los horrores de esas familias y tal, o lo de Marcos, ¿no? De Tomando Mendigos, pero aunque trate cosas muy duras, pues siempre hay como una luz al final. Pero esta es la que más. Y que conste que es una novela que la terminé antes de que empezara la pandemia, porque terminé la novela a principios de enero de 2020, que todavía no sabíamos absolutamente nada de la pandemia, ¿no? Y parece una novela hecha para la pandemia, porque son esas coincidencias mágicas de la literatura. Por muchas cosas lo parece. Primero por esa especie de entusiasmo vital, ¿no? Que tiene, que es como si cuando más lo necesitamos, más nos sale, ¿no? Más lo pedaleamos, ¿no? Para que salga. Y ahora lo necesitamos mucho, desde luego. Pero hay otras coincidencias, además, curiosas, ¿no? Incluso chistosas. Primero que Pablo en realidad es un tipo que al bajarse del tren y meterse en esa casa se confina, ¿no? En realidad es un tío que se confina en una casa, se encierra en una casa. Y se pasa toda la novela usando toallitas desinfectantes. Eso es de traca, vamos. Y claro, porque tiene un TOC, ¿no? O sea, tiene un trastorno obsesivo compulsivo de estos de la limpieza y tal, pero es lo que nos hemos pasado todos ahora, todo el año, ¿no? Con las toallitas desinfectantes. O sea que, entonces, digamos que lo que más me ha dado esta novela es esa... Es la capacidad de respirar, ¿no? Y de tener esperanza, digamos. Carmen María Arjona creo que ya ha solucionado los problemas con el micrófono. Carmen, ¿lo intenta? Sí, ya, que se me había desconfigurado el ordenador, el micrófono. Vale. Buena, Rosa, yo soy Carmen y para mí es un orgullo poder compartir contigo la lectura de tu libro. Y a mí me ha encantado el libro, pero lo que más me sorprende es las historias tan trágicas que había de esa familia, que yo decía, pero madre mía, ¿esto será verdad? ¿Será mentira? ¿De dónde la habrá sacado? Pues es lo que he dicho antes, que fíjate que es que para mostrar el horror, el mal, ese sinsentido, yo creo que son los ejemplos mejores, ¿no? Y lo he sacado, muchas de ellas, es que sois muy jóvenes, pero muchas de ellas fueron muy famosas en su momento. La de los West fue famosísima, ¿no? Y otras son menos famosas y algunas son muy recientes, como la historia que cuento de la niña a la que dedico el libro, que es una historia de hace un año y medio, 2 años o 3 años, vamos, el ataque, la muerte fue anterior, pero el juicio fue hace relativamente poco, 2 años o 3, no sé. Y son todas historias reales y les he sacado de la prensa, todas, de la prensa y por desgracia es todo verdad, ¿no? Entonces, porque como he dicho antes, que posiblemente estabas ahí enfrascada locamente para volver a poner el micrófono, no lo has oído. Como he dicho antes, si tú llegas a inventar una historia así, pues los lectores tendemos a no creerlo, aunque exista eso de verdad, es que intentamos olvidarnos de que eso existe, entonces no hubiéramos pensado que es exagerado. Por desgracia no es nada exagerado, por eso pensé que era necesario que fueran historias reales recogidas de los periódicos. Gracias. Ahí también se ve un poquito tu formación y tu vena periodística, ¿no? Entremezclas artículos de prensa realmente, ¿no? No creo que sea eso, de verdad. Lo que estoy diciendo es una razón literaria, yo creo, más bien. Ya, ¿no? ya. O sea, que es que si realmente literaria, si lo hubiera inventado, no hubiera tenido esa potencia literaria. O sea, no es por hacerlo periodísticamente. De acuerdo. Mira, sé que hay algunos compañeros, porque ya no tengo más palabras de alumnos, creo que hay algunos compañeros que querían hablar como Antonio, ¿no, Antonio? Sí, claro. Sí, claro.
La verdad que estoy encantado, Rosa. Estoy encantado porque detrás de un libro, cuando tú estás leyendo, hay siempre un enigma. Es como una carta de póker. No sabes, cuando la descubres a la autora, no sabes realmente si será una reina, un caballo o el 7 de corazones. Ahora estoy descubriendo a la autora y descubriéndote a ti, que te veo pues eso, llena de pasión, de energía, de vitalidad. También entiendo muchas cosas del libro y también te veo también llena de sensibilidad. Entonces, cuando se escribe con tanta sensibilidad, hay momentos en que creo que, como tú dices, tienes que meterte en el personaje y quizás habrá cosas de la novela que hayas vivido pues en tus propias carnes, ¿no? Me ha resultado también, por ejemplo, muy interesante cómo has abordado el tema de la muerte. Estabas diciendo que también era una forma de alejarse de ese miedo que tenemos todos a ese momento que es inevitable. Y ha habido frases que me han parecido extraordinarias, como por ejemplo lo de que los muertos nunca se van solos, que se llevan parte del universo. Eso... tiene que haber alguna experiencia, evidentemente, detrás de todo eso, que todos lo tenemos. Pero yo quería resaltar una cosa. En esta novela, por ejemplo, yo soy padre, y sí que es verdad, hay una relación casi enfermiza entre padre e hijo. Digo enfermiza porque muchas veces los padres intentamos proyectar aquello que no somos o aquello que queremos que sean nuestros hijos. Entonces yo creo que el personaje, Pablo, vive atormentado en ese monstruo que él se siente como culpable de que es como parte de su ser, de sus genes y que no ha podido hacer nada o no lo ha hecho bien. Entonces sí que es verdad que me ha impresionado eso mucho porque, claro, al ser padre, nuestros hijos son de una manera ahora, pero, claro, pueden coger caminos totalmente diferentes y siempre tenemos ese miedo a que las cosas no salgan como nosotros queremos. No sé si... Bueno, la cuestión es que yo creo verdaderamente, bueno, muchas gracias por las dulzuras que me dedicas. Yo creo que las relaciones, la familia es algo tremendo. Complejísimo, tremendo para bien, tremendo para mal, tremendo. O sea, y es la base de lo que somos, nuestra infancia es la base de lo que luego vamos a ser. Vamos a tener que... Hay un verso muy bonito de Walt Whitman que dice: el niño es el padre del hombre, ¿no? Diciendo que lo que nos pasó, lo que fuimos de niños es lo que nos va a regir la vida. Yo creo que no es así, creo que se puede uno salir de ahí. Pero creo que desde luego la infancia nos llena una mochila de piedras a la espalda. Eso desde luego. Lo que pasa es que creo, y lo he escrito en varias novelas, en esta, por ejemplo, lo digo, se puede salir de ahí, él puede salir. Pablo lleva esa mochila de piedras de esa infancia que tiene y le ha hecho ser de una manera determinada, le ha hecho ser un cobarde emocional, porque es ese tipo de persona que cree que los sentimientos le debilitan y por eso no ha podido amar a su Clara, aunque la quería tanto, relacionarse con su hijo, relacionarse con la compañera de la... hasta que Raluca le enseña a salir de esa trampa de miedo, ¿no? Pero se puede, efectivamente se puede. Incluso lo que yo creo es que la mochila de piedras la tienes, pero incluso con una mochila de piedras puedes subir a lo alto del Everest. Eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, pues esa infancia de donde salimos es que nos puede dar todo lo bueno, todo lo malo, es muy compleja y las relaciones paternofiliales y maternofiliales son complejísimas y las arrastramos toda nuestra vida, estén vivos o estén muertos. Es que es así, ¿no? Y entonces lo que le pasa al pobre Pablo, por otro lado, es que ha tenido una mala suerte terrible, porque primero ha tenido un padre espantoso y luego ha tenido un hijo espantoso también. Es espantoso. Los expertos dicen que hay un 1%, quizá más, quizá cerca de un 2%, entre un 1 y un 2%, pero un 1% seguro de psicópatas en la humanidad. Y esos psicópatas son gente peligrosísima. No son los psicópatas de las novelas, de las películas estas de asesinos en serie, que los asesinos en serie son psicópatas, pero es un porcentaje muy pequeño de los psicópatas. Pero todos los psicópatas, que son muchos, es uno por lo menos de cada 100 personas, son malísima gente. O sea, hacen mucho daño, verdaderamente, son malísima gente. Son incapaces de ponerse en el lugar del otro, utilizan al otro solo para su propio beneficio. Son gente
realmente destructiva, ¿no? En este caso, Marcos sería un psicópata de los de asesino en serie, ¿no? Sería ya el extremo. ¿Por qué por qué son psicópatas? Es que no lo sabemos. ¿Qué pasa ahí? Desde luego no tiene que ver con la culpa, no es del pobre. A lo mejor era de los genes del padre, es que el pobre se está haciendo... A mí esto se me ocurrió, esta idea, viendo un día después del horror ese del horror de las Ramblas. En la novela se menciona esto, del atentado de las Ramblas. Pues unos pocos días después del atentado de las Ramblas, que recordaréis que los chavales esos cogieron el camión, arrollaron, mataron a un montón de personas y tal, y la policía los abatió, ¿no? Los mató. Entonces, al día siguiente salieron todas las fotitos y eran de esos monstruos, eran chavales de 17 años, o sea, niños casi, de 17, de 18 años, ¿no? Y 3 días después, o 2 días después, pues hubo uno, que se comenta en la novela, lo vi en televisión, hubo una manifestación en uno de los barrios de donde estos vivían, en donde participó la madre contra los extremistas, contra los integristas, contra el terrorismo musulmán, y participó la madre de uno de los muertos, la madre de uno de esos chavales muertos. A mí se me rompió el corazón de verla, ¿no? Y dije, está ahí porque lo piensa de verdad, está ahí para que no la maten sus vecinos, está ahí para salvar la vida de sus otros hijos, para que no lo maten también, o sea, para que... Entonces es lo que pensé, dije, siempre hablamos de las víctimas directas del terrorismo, pero nunca hablamos de las víctimas colaterales, de los padres, de los hijos. El martirio que sufren. El martirio que sufren, ¿no? Sí. Bueno, mira, aprovecho para decir que queda ya poco tiempo, nos quedaríamos toda la tarde contigo, Rosa, pero sé que tienes el tiempo limitado. Sí, así bueno, que 10 minutos todavía, sí, sí. Hay 2 preguntas ya formuladas y os invito a, si alguien tiene alguna que quiera sacar ya, que la haga. Mira, Ángela Torres quería hacerte otra pregunta y después Isabel Borreguero. Muy bien. Y las últimas ya, venga, ir pidiendo turno de palabra. Hola de nuevo. Hola, guapa. Y mi última pregunta era que cuál es el género dentro de la narración en el que te sientes más cómoda y si tu autor o autora favorito o favorita si ha influido en tu forma de escribir. Bueno, yo no creo en los géneros, ¿sabes? Creo que ya en el siglo XXI que estamos, los géneros como una especie yo qué sé, de jaulita en la que te tienes que meter y que tienes que obedecer a esa especie de troquel, pues eso no lo entiendo. Antes han venido montones de escritores rompiendo las barreras de las convenciones literarias y gracias a esos que a esos antepasados que han roto esas paredes de las convenciones, ahora escribimos con mucha mayor libertad. Así que no creo en los géneros. Por ejemplo, yo tengo 3 novelas que están protagonizadas por Bruna Husky, que es un androide que vive en el siglo XXII. Son unas novelas de ciencia ficción y que es una detective androide tal. Y bueno, pues son novelas de ciencia ficción, pero son novelas de misterios, es un thriller, policíacas, porque ella es detective, son novelas de aventuras, son novelas existenciales, son novelas psicológicas, son novelas sociales y políticas. Es la mezcla, no creo, como te digo, en los géneros en absoluto, ¿no? Así que eso era una... Y había como una parte segunda de la pregunta que se me ha olvidado. Sí, que si tu autor o autora favorito pues si ha influido en tu forma de escribir. Pues es que tengo muchas autoras favoritas y muchos autores favoritos y como decía antes a tu compañero, eres un destilado de todo eso y de muchas más cosas, ¿no? O sea, que todo influye, insisto, incluso los malos autores, porque te han enseñado a no hacer eso que hacen ellos. O sea, que la respuesta es sí, todos, pero no sé quiénes, ¿vale? O sea, que todos. Isabel, cuando quiera. Hola, mi pregunta era si se pone, por ejemplo, horas fijas para escribir o lo va haciendo por inspiración. Mira, también muy buena pregunta. Pues depende del tipo de escritor que seas, porque lo que sí que es verdad es que si estás escribiendo, por ejemplo, una novela o algo así, hay que ser muy disciplinado y hay que meter mucho trabajo. Es decir, que es importante escribir todos los días. Eso es algo que ayuda mucho, escribir todos los días.
Ahora bien, hay autores que son, ser disciplinado no quiere decir ser completamente metódico y rutinario en rutinas concretas, ¿no? Hay autores como Vargas Llosa, voy a citarlo otra vez, que se siente todos los días se sienta al despacho a las 10 de la mañana y está escribiendo hasta las 12:30. Y nada más, se levanta a las 12:30 en punto. Bueno, yo así no puedo hacerlo. Yo lo que hago es que cada día programo el día siguiente y depende, voy intentando buscar un pedazo de horas junto cuando pueda para sentarme y escribir, ¿sabes? O sea, que no es obligatorio, depende de tu temperamento, eso lo tienes que buscar todo el camino. Pero sí que hace falta ser muy disciplinado y es muy bueno escribir todos los días. O por lo menos sentarte a pensar en lo que estás escribiendo, porque muchas veces se escribe aquí, como digo, escribir se escribe mucho en la cabeza y tomando notas a manita en un cuadernito o en un papelito, ¿vale? Rosa, permíteme, ¿cuál es el próximo proyecto que tienes en mente? Pues llevo ya bastante tiempo tomando notas y leyendo libros y preparando uno de mis libros, estos raros, que no son novela, pero que son medio ensayo y medio ficción, pero aparte ficción. Un poco como ese que os he citado antes de La loca de la casa. La loca de la casa es una frase de Santa Teresa de Jesús, era como Santa Teresa de Jesús llamaba la imaginación, ¿no? A la loca de la casa. O sea que ese era un libro sobre la creatividad y la imaginación, punto. Pero este que estoy haciendo ahora es un libro sobre creación y locura, o sea, la relación de la creatividad con la locura, que es un tema que, bueno, viene de muy antiguo, incluso Aristóteles ya decía que había un punto de locura en la mente de los grandes hombres, decía él, ¿no? Y de los creadores. Bueno, pues muchos autores han buscado esa relación de lo que llamamos locura con la creatividad y a mí además es que el tema de la mal llamada locura siempre me ha interesado muchísimo. Hice psicología, como os ha dicho antes Petra, aunque lo dejé en cuarto, por cierto, no terminé la carrera, pero siempre me ha gustado mucho, me encanta la neurociencia y tal, y lo que es el comportamiento humano y cómo es la construcción del pensamiento y cómo son los trastornos mentales, ¿no? O lo que llamamos trastornos mentales y tal. Entonces estoy haciendo un libro sobre eso. No, pues nada, sintiéndolo mucho, se nos está agotando el tiempo. Tenemos 4 minutos más. Venga, 4 minutos. ¿Alguien? Venga, apura, se anima. Sí. Apura. Yo me animo. Bueno, yo lo primero saludar a Rosa, decirle que estoy encantada con la charla que estamos teniendo y que, bueno, a mí personalmente me parece fascinante el personaje de Raluca. Gracias. Y yo evidentemente no te conozco, pero creo que hay mucho tuyo en Raluca. El otro día te vi en Informe Semanal, el sábado pasado, creo. Y me llamó mucho la atención que decías que, bueno, que tú tenías una química especial porque cuando salías a la calle y hacía sol decías que bien, que hace sol, y que cuando salías a la calle y llovía decías que bien, que llueve, ¿no? Entonces me parece que esa alegría, ¿no? Como fuerza vital y como la tiene Raluca, ¿no? Que me parece un personaje totalmente potente. Y bueno, yo no es una pregunta, ¿no? Es más bien una reflexión que me deja la novela y que, bueno, yo soy profesora de filosofía, entonces pues es un vicio que tengo que veo las ideas, ¿no? A veces detrás de los personajes. Y yo creo que sí que hay una idea muy, muy potente y muy interesante y que yo desde luego me quedo con ella, que es esta idea de que, bueno, que de la violencia, la maldad, puede que no tenga sentido, pero sí que de alguna manera tenemos que responderle, ¿no? Y lo que nos enseña esta Raluca con esa energía y con esa que saca a este Pablo de ese hoyo tremendo, pues es que quizá no tenga sentido, pero desde luego en la medida en que podamos sí que tenemos que salir de la pasividad y sí que tenemos que hacer algo, lo que tú dices, ¿no? Aunque sea una estupidez y aunque luego tenga consecuencias. Entonces me gusta mucho esta idea de estimularnos a salir de la pasividad, ¿no? Que ahora nos movemos mucho como espectadores y vemos esos horrores y nos horrorizan, pero nos deja paralizados. Entonces, bueno, pues compartir eso y que me parece que, bueno, las personas que no somos religiosas y que no tenemos esa esperanza trascendental, desde luego sí que tenemos que tener una esperanza racional que es esta, ¿no? De decir, bueno,
pues hay cosas que no tienen sentido y que no las comprendo, pero algo siempre se puede hacer, aunque sea a veces un poco tonto, ¿no? Como esta Raluca, que a veces es un poco ingenua, pero dice, bueno, pues es ingenua, pero mola, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, agradecerte y estoy segura de que has contagiado a nuestros alumnos de ese amor por la literatura y de ese disfrute de la lectura, así que te doy las gracias. Muchas gracias, Purificación. Pues mira, lo de Raluca, sí que hay una parte que sí que hay cercana, que siento cercana a ella, justamente en la parte de la alegría, ¿no? Que debo tener, en efecto, una buena sopa química, mucha oxitocina o lo que sea, pero ella lo lleva a unos extremos increíbles y ella lo que tiene... Yo no he conocido nunca a nadie tan así, porque lo que tiene realmente es increíble. Lo que tiene ella es una mezcla muy rara. Y es lo que tú has apuntado por un lado, una inocencia increíble, pese a lo que le ha pasado, porque le han pasado cosas tremendas. Tiene una inocencia, con una luz de inocencia tremenda y al mismo tiempo una sabiduría tremenda. Porque ha vivido mucho y ha aprendido mucho emocionalmente. Tiene tanta sabiduría que consigue salvar a todos. O sea, tiene realmente esa mezcla de sabiduría emocional y de inocencia. Es que es imbatible, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo que dices, hay dos aprendizajes, ¿no? Este que tú dices, desde luego, es lo que comentaba antes con Petra, que también ha hecho esa misma observación de que se aprendían cosas. Me ha parecido interesante lo que ha dicho Petra, ¿no? Y va en tu mismo sentido, ¿no? Lo que he dicho que sí, que no se puede permitir efectivamente no quedar pasivos ante el horror en la pared de al lado de nuestra casa o de nuestra vida. Pero además hay otra cosa que yo creo que es lo que hace que este libro realmente tenga ese efecto, digamos, un poco como serenador, ¿no? Y es que cuando al final Pablo está en la azotea, es la admisión que no niega el mal, digamos, el libro, ¿no? Entonces, cuando Pablo está en la azotea, porque Marcos representa el mal, Marcos representa el mal, por eso no lo vemos nunca y por eso no se le puede detener, porque el mal no se va a acabar. No se le puede detener porque el mal no se va a acabar. Entonces, Pablo está en la azotea, mira el mundo y dice, ahí está Marcos, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Pablo al final es, el mal existe, está ahí y seguirá existiendo. El dolor existe, que es la pobre gótica, está ahí y seguirá existiendo. Pero a pesar del mal y a pesar del dolor, tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad y tenemos hasta la obligación de intentar ser felices. Esa es la historia, ¿no? Al final. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Bueno, yo no soy alumna ni profesora, yo me he infiltrado... Una infiltrada. Amiga mía. Bueno, no voy a hacerte ninguna pregunta porque yo creo que ya te hemos hecho muchas, pero quiero hacer una reflexión. Primero, bueno, la fantasía que tenemos todos los que tenemos algún trabajo de responsabilidad, de esto de irte a otro sitio y realizar algún trabajo que sea solo mecánico, este hombre, reponedor de supermercado. Es una fantasía que tenemos todos los que tenemos un trabajo complicado, ¿no? Eso por un lado. Luego, me encanta que he leído varios libros tuyos y ese guiño siempre a la felicidad, como que en el libro este textualmente se dice, ayuda a curar el dolor del mundo. Me encanta eso. La belleza ayuda a curar el dolor. Efectivamente. Y en el libro a continuación de este me leí el de la ridícula idea de no volver a verte y también hay reflexiones sobre la belleza, sobre la felicidad. Y la verdad es que es tan positivo que ayuda mucho. Yo el libro lo leí en el confinamiento y la verdad es que me resultó muy agradable porque al final creo que es un libro súper positivo y eso te lo tengo que agradecer porque es que da mucha alegría, de verdad. Y después también un guiño que me encantó cuando hace referencia ya al final al proyecto Housing First. Es que, bueno, yo trabajo muy cercana, soy abogada de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y nosotros colaboramos mucho con ellos. Bueno. Entonces, yo estaba leyendo el libro entusiasmadísima porque me estaba encantando y para colmo vi esa referencia y te lo tengo que agradecer en el alma, porque hacen un trabajo impresionante. Sí. Y
bueno, eso, solo darte las gracias y me encanta leerte, de verdad. Soy muy fan. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Qué perrito tan mono. Purificación. Bueno, me tengo que ir, que tengo otro Zoom ahora, os diré. O sea, Rosa, muchísimas gracias. Sé que hablo en nombre de todos y todas las que hemos compartido este momento contigo. Ha sido un placer poder ver, entender cómo tú has gestado la obra, cómo la has ido haciendo, qué parte de los personajes hay en ti o tuya, los personajes. Y mira, yo quisiera acabar con una frase que emana, una idea que emana del libro, ¿no? Que los finales también son principios. Por lo tanto, finalizamos este encuentro, pero esperamos que haya dado lugar y que dé lugar a muchos otros principios. Y nada, estamos deseando volver a leerte, deseando volver a los artículos de prensa, ya te seguimos, pero queremos otra novela, queremos otro ensayo, lo que tú quieras. Así que nada, que ha sido un verdadero placer, que muchísimas gracias y lo dicho, queremos seguir leyéndote. Si no te importa, espérate un momentito ahora, ¿vale? Muchísimas gracias a los demás, a todos y a todas que seguimos viéndonos, seguimos leyendo y compartiéndolo. Es un placer, como ven en el centro tenemos unos alumnos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.